Colombianos, es increíble la amarga despedida de Jorge Enrique Robledo de la política electoral, ¿no? Pudo ser grande, pero escogió otro camino, ¿no? Supuestamente alternativo, pero mire hasta dónde llegó. Pues el senador Jorge Enrique Robledo, quien alguna vez fue un congresista más votado del país, ese 29 de octubre pues terminó su vida política con 73 años y menos de 35.000 votos. El histórico dirigente de Movir tuvo una calamitosa votación en Bogotá. Pasó de ser de uno de los senadores más votados al penúltimo del certamen electoral en la capital. Jorge Enrique Robledo por varios periodos fue uno de los senadores más votados del país. Le dice adiós a la vida política con una estruendosa derrota. Apenas 34.000 personas apoyaron al locuaz dirigente de izquierda que estaba acostumbrado a recibir un multitudinario respaldo ciudadano, que cuando tomaba el micrófono en el Capitolio Nacional, sus compañeros le demostraban su respeto con riguroso silencio, pero Bogotá le pasó la cuenta de cobro. Y esto lo decimos yo creo que por esa traición a Gustavo Petro y a ese ego que se le subió en el escándalo de Odebrecht, ¿no? Después partieron cobijas, pues tanto Gustavo Petro como este dirigente. Con esta elección y a sus 73 años, el arquitecto manizaleño, que vistió la camiseta amarilla del Polo Polo Democrático durante 20 años, queda en la lona electoral. Esta fue su primera campaña a un cargo local y su más amarga derrota. De ahora en adelante, los vibrantes discursos del juicioso senador Robledo, su caudalosa votación al Parlamento y su juicioso análisis solo quedarán en el recuerdo de sus electores. Tras conocerse el resultado de Robledo, sostuvo: Bogotá votó con contundencia. Felicitaciones a Carlos Fernando Galán por su victoria. Gracias a tantos por su cariño, respeto y respaldo. Gracias al voluntariado de la campaña por su gran dedicación. Y cuenten con que seguiremos trabajando por Colombia. ¿Ustedes qué piensan de Jorge Enrique Robledo? Estruendosa caída, estruendosa pues derrota, ¿no? Y eso es lo que le dice Eukiko en redes, ¿no? Vergonzoso el funeral político de Jorge Enrique Robledo. El traidor de la izquierda colombiana obtuvo 1.3% de los votos como candidato a la alcaldía de Bogotá. Su salida no fue por la puerta grande de los triunfadores, salió sin pena ni gloria por el sótano de los miserables, ¿no? Esto es lo que pasa con Jorge Enrique Robledo, que escogió el camino equivocado. Sin embargo, sigue haciendo oposición después de que pues sufrió esta gran derrota en las elecciones del pasado 29 de octubre. Él dice: las malas noticias de fin de año del gobierno nacional, más impuestos a la comida, esto lo dicen por los impuestos saludables a estas bebidas azucaradas y a la gasolina y el ACPM. Todos sabemos por qué es, ¿no? Por la regulación de combustibles que no hizo el presidente Iván Duque. Responsabilidad del presidente, señores. Contra los pobres y las clases medias, dice aquí Jorge Enrique Robledo, y dice que son unos impuestos disfrazados. Escuchemos qué dice. Pasadas las elecciones con sus demagogias, llegó la lamentable realidad nacional. Porque por la reforma tributaria de este gobierno, en los próximos 3 años, ciertos alimentos se encarecerán en 10,7 billones de pesos, millones de millones, golpeando a los sectores populares y a las clases medias y golpeando también a los tenderos. Para darse una idea de cuántos son 10,7 billones de pesos, sepamos que con esa suma se pueden comprar 2.460 millones de litros de leche. Para completar el mal fin de año, el gobierno ya anunció que volverán los aumentos de los precios de la gasolina y que empezarán los incrementos de precio del ACPM, que encarecen notablemente también los alimentos. Y así el gobierno lo niegue, la verdad es que todos estos son impuestos disfrazados contra los sectores populares y las clases medias e imposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice Jorge Enrique Robledo? ¿Será cierto? ¿Será que es un impuesto disfrazado la no regulación de los combustibles que no hizo Iván Duque? Hágame el bendito favor. Por otro lado, ¿recuerdan Carlos Fernando Galán, que posaba como independiente y todo? Ustedes ya conocieron el equipo de empalme, que es uribista, santista y duquista, ¿no? También conocieron las donaciones que le dieron a su campaña, ¿no? Constructoras y algunos bancos. Ningún préstamo, él solo puso 80 millones de su plata pues para apoyar su campaña, pero de todas maneras hay pues intereses detrás de esto. Pues conocimos también la respuesta a una entrevista que le hizo la señora Vicky Dávila en Revista Semana sobre Vargas Lleras. Le preguntaron a él qué opina si Vargas Lleras aspira a una carrera presidencial. Él responde: nada está escrito, ¿no? Y por supuesto, Carlos Fernando Galán apoyaría a su Vargas Lleras, pues perteneció a Cambio Radical.
Pues en su extensa entrevista con Semana, el alcalde electo Carlos Fernando Galán habló de todos los presidenciables. Sin embargo, de Germán Vargas Lleras dijo algo especial. Se ha vuelto una figura de oposición al gobierno y su gente ha tenido una visión interesante en el Congreso y en el Consejo. Aunque fue muy golpeado por lo que pasó en 2 elecciones, nada está escrito y puede salir nuevos aspirantes. ¿Cómo la ven, señores? Galán militó hace unos años en Cambio Radical, el partido que lidera el ex vicepresidente. En su entrevista con Vicky Ávila, el alcalde electo aseguró, refiriéndose también a Sergio Fajardo, que no hay muertos en la política. Eso es evidente. Hace un año largo, el nuevo liberalismo le fue muy mal en las elecciones. Nos dijeron, ustedes empaquen y váyanse. Y no, la política da sus revanchas. Uno aprende de esas derrotas. Es importante aprender de la derrota, porque si uno insiste en lo mismo, no va a resolver los problemas que tuvo en la elección anterior. No sé si Fajardo vaya a aspirar, pero no hay personas que queden por fuera a menos que tengan una inhabilidad. De resto, el país cambia. Esas son las palabras de este señor. Nada está escrito para Carlos Fernando Galán. Y por supuesto, las maquinarias rondarían. Pero ustedes saben que Vargas Lleras nunca será presidente. Y es un titular cierto, ¿no? No como lo decía el señor Néstor Humberto Martínez con Gustavo Petro. Porque las elecciones que ha sufrido, en las que ha participado este señor Germán Vargas Lleras, han sido catastróficas, señores. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta reacción? Por otro lado, nos enteramos que Claudia López será candidata a la presidencia de Colombia en el 2026, aseguró un congresista de la Alianza Verde. ¿Quién? Pues Ariel Ávila, señores. ¿Cómo les parece? Después de su fatal pasado, pues por la alcaldía de Bogotá, ¿qué nos podría esperar esta señora en la presidencia? Sería terrible. Pues si los colombianos tienen memoria, ¿no? Porque al parecer algunos no. Pues el anuncio se da a conocer a menos de 2 meses de que también la ex senadora finalice su mandato como alcaldesa de Bogotá. Aunque Claudia López aseguró recientemente que tras finalizar su mandato como alcaldesa el próximo 31 de diciembre se dedicaría a descansar. Parece ser que las aspiraciones políticas también de la excongresista no se detendrán, pues estaría pensando en lanzarse como candidata a las elecciones presidenciales del 2026. El 26 de octubre, durante una entrevista con Yamit Amad, citada por Alerta Bogotá, la alcaldesa de Bogotá dio a conocer al periodista que tras salir del Palacio del Líbano el próximo 31 de diciembre se tomará unas vacaciones para dar un respiro del trabajo que hizo mientras gobernó la capital colombiana durante los últimos 4 años. Afortunadamente ya se nos va. Espero tomarme unas semanitas de vacaciones. No sé muy bien en dónde, pero descansar un poquito, expresó López al periodista, a la vez que agregó que incluso aplicó una beca en Harvard y en otras universidades a ver cómo le va. Aunque la ex senadora también aseveró que continuará con su carrera política porque le gusta el servicio público, en su momento no dio pistas de que se lanzaría como candidata a la presidencia de la República en el 2026. Sin embargo, el senador Ariel Ávila en las últimas horas sostuvo que el futuro político de la actual alcaldesa de Bogotá sí está proyectado a las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 2026. En una entrevista con Uniminuto Radio, el congresista aseguró que la alcaldesa Claudia López sí aspiraría a llegar al Palacio de Nariño en los comicios del 2026. En sus palabras, la ex senadora tendría muchas probabilidades, Dios nos ampare, de ser candidata presidencial tras su mandato en Bogotá. Yo creo que Claudia López sale con una alcaldía que le va a dar muchas probabilidades de ser candidata presidencial. Esto es lo que señaló Ariel en esta cadena radial universitaria. A renglón seguido, el senador agregó, eso va a pasar, eso ya está confirmado. Si va a ganar, no sé, pero de que es candidata, es candidata. El también politólogo aprovechó su diálogo con la emisora para referirse a los resultados de las elecciones regionales del domingo 29 de octubre. Ávila inició señalando que los comicios generaron sorpresa al interior de varios partidos políticos del país. Él dice, hubo sorpresas o palos, pero se dio lo que todo el mundo pensaba que pasará. Con estos resultados, la carrera presidencial se va a anticipar. A renglón seguido, el senador por Alianza Verde se lamentó de que su partido no hubiese tenido un candidato propio para la alcaldía de Bogotá y Cali, Valle del Cauca. Fue un gran desastre que no tuvieron candidato propio ni en Bogotá ni en Cali. Fue muy desafortunado haber perdido esas 2 grandes plazas. También dijo de Carlos Fernando Galán que tuvo 2 particularidades. Logró crear una campaña bastante eficaz de voto útil, haciendo que la elección para la alcaldía de Bogotá fuera una especie de plebiscito contra el gobierno nacional. Y le funcionó bastante bien.
A su vez agregó, y luego el presidente Petro se metió a la final con el tema del metro y eso terminó favoreciendo a la campaña de Galán. Por ahora ni la alcaldesa Claudia López ni el partido de Alianza Verde se han pronunciado oficialmente sobre las declaraciones del senador Ariel Ávila. Pero lo más probable es que esta señora sí aspire. Él dice que lo confirma, ¿no? Y aquí les dejamos un tuit de Juan David Pedraza. Los bogotanos eligieron a Peñalosa con la esperanza del metro. Mintió, puso Transmilenio y eso nos dejó. Los bogotanos eligieron a Claudia López con la esperanza del metro. Mintió, puso más Transmilenio y eso nos dejó. Por la 68 y quiere meterlo por la séptima, ¿no? Los bogotanos eligieron a Carlos Fernando Galán con la esperanza del metro. Mintió. Quiere seguir con el modelo de Claudia López que dejó. Se vienen otros 4 años más sin metro, ¿no? Y pues aquí publican unas fotografías de las inundaciones y de lo que se presenta con Transmilenio, señores. Y varias personas han salido a criticar la posición de Katy Jubinado defendiendo a Claudia López, defendiendo a Galán y mejor dicho, haciéndole política. Sin embargo, Katy Jubinado en las últimas horas también citó a un debate de control político al comisionado de paz Danilo Rueda, porque realmente su función ha sido muy deficiente. Aunque Levi Rincón dijo sobre esta defensa que ejerce Katy Jubinado sobre sus compañeras Angélica Lozano y Claudia López lo siguiente. Entonces a Katy Jubinado se le está pagando el sueldo como representante de la Cámara para que le esté lavando la cara a Claudia López y le haga propaganda Galán. Parece que la mascota de Angélica Lozano no sirve para nada más. ¿Qué nivel de cinismo tan hijo de machica el de mi doña? Dice acá Levi Rincón. Carlos Carrillo, que también hace parte del pacto histórico, dice: el Partido Verde debería declararse en oposición. Es imposible ser gobierno, tener abundante burocracia y atacar día y noche al presidente. Jubinado, JP, Miranda, Angélica Lozano, etc. tienen su lugar del lado de Vargas y de Cabal. Que se queden allá y se quiten el disfraz de progres, ¿no? Porque pues Katy Jubinado sale diciendo, imagínate ser el pacto histórico y atacar 24/7 a Carlos Amaya y luego salir con que la gobernación que él ganó el pasado domingo es una victoria suya y hace caritas de risa, ¿no? Que es increíble el cinismo a veces de Katy Jubinado. También desde el Congreso citan al Alto Comisionado para la Paz a un nuevo debate de control político. La representante del partido de Alianza Verde, Katy Jubinado, citó a este debate para el próximo martes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara a este señor. Pues resulta que en medio del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz a manos de un grupo del ELN, pues la representante por el Partido Verde, Catherine Jubinado, citó al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Dice así el tuit: señor comisionado de paz, usted está citado este martes a control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Revelaremos hallazgos preocupantes sobre su gestión y el triste deterioro del país en materia de paz. Esto quiere decir que es una advertencia y yo creo que este señor pues va a dejar de ser comisionado de paz por todo lo que ha acontecido en los últimos meses. Según explicó Jubinado, desde hace meses viene pidiendo la renuncia del alto comisionado, pues de acuerdo con ella, es un funcionario que no tiene ni la idoneidad ni la competencia para adelantar el proceso de paz del gobierno que ha sido denominado paz total. De hecho, la representante agregó que hasta ahora el proceso de paz total no ha funcionado. Ella dice: lo que hemos visto hasta ahora no ha sido una paz total, sino un fracaso total, además de impunidad total, porque el tono del comisionado siempre ha parecido ser blando con estos grupos y pareciera estar más del lado de los intereses de los grupos alzados en armas que del lado de los intereses del Estado colombiano. Este debate de control político se llevará a cabo el próximo martes 7 de noviembre a partir de las 7:30 de la mañana. ¿Cómo les parece, señores? Y pues frente a esto que pasó con el secuestro del padre de Luis Díaz, esto fue lo que dijo el señor, ¿no? Este es el momento de la paz. Nuestra solidaridad con la familia Díaz. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de que el Ejército de Liberación Nacional era el responsable del secuestro del señor Luis Manuel, junto con nuestro presidente Gustavo Petro, el jefe de la delegación de paz de nuestro gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, exigimos de manera perentoria la libertad de Luis Manuel. Hemos planteado también la exigencia de que sea con prontitud y con garantías para su vida e integridad física. Y estamos desde este momento exigiendo nuevamente al Ejército de Liberación Nacional, como lo hemos planteado en este escenario de diálogo, el cese del uso del secuestro
para la obtención aparente de beneficios políticos. Este es el momento de la paz. Rechazamos este hecho que genera desconfianza en la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Las unidades del Ejército de Liberación Nacional deben no solamente adoptar todas las medidas para la pronta libertad de Luis Manuel, sino también deben asumir todas las responsabilidades por los efectos políticos y éticos que está generando esta actuación en esta construcción de paz en nuestro país. Es el momento y el llamado, no solamente al Ejército de Liberación Nacional, sino a todos los grupos armados para que cesen en la práctica terrorífica del secuestro. ¿Saben qué es lo más terrible? Que día tras día, entre más se demora la liberación de este señor, el ELN queda como un zapato frente a las mesas de diálogo. Deberían haberlo ya liberado, ¿no? Cumplió años su nieta y no pudieron hacer ese detalle con la familia, con el futbolista. Lo mantienen retenido, increíble, y el ejército lo sigue buscando por cielo y tierra. Pero lamentablemente el ELN cada vez mete más las patas. Y por último, Katy Jubinado dice, ¿para cuándo la salida de Danilo Rueda presidente, Gustavo Petro? ¿Cuánto más necesitamos retroceder en materia de paz para que se entienda que ese señor no es idóneo, no? Aquí le dice el reclamo y lanzan la publicidad del debate, pues, que le van a hacer a este señor, pues, el martes 7 de noviembre. ¿Cuál paz total? Control político a Danilo Rueda. Autodefensas gaitanistas, autodefensas conquistadoras, Estado Mayor Central de las FARC y Ejército de Liberación Nacional. Parecer no hay un avance concreto con este alto comisionado para la paz. Colombianos, hasta acá este video, esperamos que lo hayan disfrutado, que lo compartan mucho, que piensan de la caída estrepitosa de Robledo, de esta alianza, donde pues Carlos Fernando Galán dice que nada está escrito, que Vargas Lleras podría aspirar a la presidencia, ¿no? Ya se van cocinando nombres. Claudia López confirma que sí a través de su senador Ariel Ávila. Dicen que no lo han confirmado, pero es lo más probable. Y por último, el control político que le van a hacer a Danilo Rueda, señores. Hasta acá este video. Muchas gracias.